Y estamos en vivo una vez más directamente aquí del canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Y hoy es un día súper especial para este canal, porque hoy tengo la oportunidad de invitar y traer aquí a este canal a una persona que yo considero que es una leyenda. Y es una leyenda para todo Puerto Rico y para el mundo. Se ha destacado muchísimo en la música, pero si usted lo conoce, si usted tiene la oportunidad algún día de encontrárselo en la calle o donde sea, usted va a reconocer porque es una leyenda. Porque es un hombre humilde, es un hombre accesible y es un hombre con una conciencia humana, social, brutal. Y hoy tengo el privilegio de tenerlo aquí en este canal. Él es el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, que le doy la bienvenida. Gracias, Carlos. Oye, encantado de estar aquí un rato contigo y gracias por la invitación. Y bueno, por la introducción que hiciste ahí, me emocioné. Muchas gracias, gracias. Mira, comienzo con esto, Gilberto. Yo esto lo he dicho otras veces en radio, pero tengo la oportunidad de decírtelo a ti de frente y para mí sí pienso que eres una figura emblemática para Puerto Rico. Figura que representa unos valores increíbles de consistencia, de trabajo, de esfuerzo, obviamente un talento impresionante, ¿verdad? Un don que Dios te dio de cantar y entretener, pero que tú lo has mantenido de una manera que creo que eres un ejemplo para la sociedad, un ejemplo para los puertorriqueños y para el mundo. Así que te lo digo del saque. Oye, muy agradecido, gracias por tu concepto de mi persona. Y me gustaría tener esta conversación a ti alrededor de eso, de lo que ha sido tu trayectoria, de quién tú eres hoy como un ícono de la música para el mundo. Pero sin embargo, esa personalidad tan afable que tú siempre tienes, ese tan accesible, siempre tan... Mucha gente en donde tú estás, es más fácil tratar a los demás, sí, pero tú eres atento con la gente, etcétera. Tú tienes unas cualidades bien bonitas como ser humano y me gustaría hablar sobre ellas. Pero lo primero es, cuéntanos un poco cómo es que Gilberto Santa Rosa se convierte en salsero. Bueno, yo empecé en la escuela cantando boleros. Yo cantaba boleros con un amigo que tocaba la guitarra. Eso estoy hablando de 6 años. Teníamos 6 años. Wow. Él se llamó José Cruz, murió lamentablemente muy joven. Y José, Cheito, como le decíamos nosotros, yo digo eso en los conciertos y la gente se cree que estoy haciendo un chiste. Eso es verdad. Yo me enamoré perdidamente de una niña a los 6 años y entonces la niña no me hacía ni caso. Y entonces yo pensaba en mi universo de niño. Cuando yo encuentro a José que tocaba la guitarra, yo empecé a descubrir que yo tenía cierta habilidad para entonar y aprenderme las canciones y tal. Entonces empezamos a cantar y él, que era un muchacho bien talentoso, ya tenía a los 6 años, dominaba la guitarra y la armonía. Ya podía hacerme segunda voz a mí. Lo curioso de eso es que con el tiempo él se convirtió en una primera voz espectacular. Siempre estuvo en el ambiente de los tríos y eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Cantar boleros de adultos, porque era lo que hacíamos nosotros. Y yo salí creyendo que la muchacha se iba a caer perdidamente enamorada de mí. Y qué va, no me hizo ni caso, pero como siempre he dicho a la gente, me regaló un oficio, porque entonces yo me empecé a interesar. Pero hasta entonces eran boleros y canciones de moda. O sea, de moda. Pero siempre en mi casa, en mi casa primaria, ahí siempre hubo mucha música. Mis padres no eran músicos, no había un músico en la casa, pero tenían un gusto muy, muy especial para la música popular. Entonces en casa se escuchaba de todo. Pero mi mamá para esa época trabajaba y el viejo también. Entonces me cuidaba en casa de mi abuela materna. En mi casa mi abuela materna era la salsera de la familia. Ella era la que le gustaba este tipo de música. Todavía no se llamaba salsa entonces. Y ahí es que yo escuchaba todos los discos de este tipo de música. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me ponía a hurgar así en los discos de ella. Siempre, mi abuela siempre tuvo muchos discos, inclusive hasta cuando murió a los 80 y pico de años, ella iba y compraba sus discos. A ella le gustaba tener discos de esta música. Y yo ahí me empecé a enterar
A eso añádele que en Puerto Rico la televisión para los años 60, que fue donde yo me crié, ya estaba bastante madura, el medio estaba bastante maduro y la programación era muy musical. Y dentro de eso había una orquesta que se llama El Gran Combo de Puerto Rico, que yo vi aquel grupo y yo me volví loco con eso. Yo digo, wow, esto es lo que es. Entonces empecé a asociar sonidos con imágenes. Y empecé a aprenderme todo el repertorio del Gran Combo a través de los discos. Entonces yo no me perdí un programa de televisión donde ellos estaban. Y ahí es que yo empiezo a darme cuenta que tenía esa habilidad para el ritmo, para las cosas movidas y eso. Y ya para finales de los 60 empiezo a escuchar eso que se llama salsa. Salsa. No, que esto es salsa, que aquel es salsero. Y ese era el apogeo de la salsa. Exactamente. Ahí fue el boom de la salsa como... Porque hasta entonces era música movida o música cubana o como le quisieran llamar. Pero para entonces, salsa. Y mi papá tenía la costumbre los domingos, él tenía la rutina ya íbamos a visitar a los familiares, a los abuelos, todo ese tipo de cosas. Por la tarde, allá en Country Club, donde yo me crié, en el área de Carolina, había un cine. Y mi papá siempre terminábamos nosotros en el cine como parte de la rutina del domingo, a ver lo que hubiese. ¿Y qué te cuento? Que ese domingo en particular estaban dando una película que se llama Our Latin Thing, que es la película que hizo la compañía Fania para lo que entonces fueron las estrellas de Fania. Y que fue, yo creo que el proyecto que definitivamente lanzó lo que era la Fania como compañía y sus artistas y la salsa como tal. Y yo llegué ese domingo, hermano, y yo me volví loco con aquello. Y decía, wow. Entonces, que hoy la veo y tú dices, tú sabes, vaya, la película. Y encima de eso, las condiciones en que estaba la ciudad de Nueva York, que tú ves esa película, no quería ir a Nueva York nunca, pero hoy. Pero en aquella época, tú veías aquello y decías, wow. Y entonces empecé a ponerle cara a las voces. Oye, este es fulano, este es mengano. ¿Tenías algún cantante favorito? O sea, en ese momento... Bueno, para esa época yo era muy fanático de Andy Montañez y Pellín Rodríguez, que eran los cantantes del Gran Combo, acuérdate. Sí. Pero además de eso, yo veía en la televisión a Marco Antonio Muñiz, veía a Tito Rodríguez, que mi mamá veía ese programa, era como una religión en casa. Vicentico Valdés, ese tipo de... A mí me llamaba mucho la atención lo que llaman los americanos el crooner, que es el cantante de la orquesta, muy elegantemente vestido, con un estilo no muy agresivo, sino que era un tipo muy elegante en su apariencia y en su manera de cantar. Y como eso, pues había un montón de cantantes de la época. Igual me gustaban mucho las cantantes como Blanca Rosa Gil o La Lupe o Celia Cruz, que venía mucho en esa época, las cantantes de aquí, Carmen de Isla de Pinitos. O sea, todo lo que era música popular a mí me gustaba mucho. Cuando llego a la salsa, lo que es salsa, me encuentro con Ismael Miranda, con Héctor Lavoe, que eran los muchachitos del grupo, ¿no? Entonces uno se identificaba inmediatamente con ellos, pues estaba más cerca de la edad mía. Y ahí empiezo yo a descubrir lo que es salsa y a meterme un poco más. Me encuentro en el barrio con hoy día le dicen Don Periñón, pero en aquel tiempo se llamaba Perín, Pedro Morales. Ya nosotros vivíamos allí, él se muda y ahí nos hicimos amigos y entonces hablando con él me doy cuenta que no solamente le gusta la música, que tenía un timbal de verdad. Empezamos a hacer rumbones y cosas, pero era con latas y el timbal de él. Pero todo lo demás eran latas y zafacones de plástico. Y ahí empezamos como que organizar un grupito de los muchachos del barrio. Era un grupo, hoy día yo me río porque hay muchos grupos de secuencias que le ponen una secuencia esa de una pista. Un keyboard o algo así. Y ellos tocan con pura percusión. Nosotros tenemos lo mismo, pero sin la pista. No había secuencia. Era pura lata. Y ahí empezamos. Entonces empezamos a cogerle el gusto a eso. Y yo empecé a darme cuenta que yo tenía la habilidad de aprenderme las canciones, de manejar el ritmo. Más adelante me di cuenta de tener la capacidad de improvisar. Y por ahí empezó todo. Ese grupito lo organizamos
empezamos a tocar así como te cuento, y poco a poco lo fuimos organizando hasta que me acuerdo que la Navidad del 73, 1973, como no había instrumentos, que solamente había uno, pues yo tocaba la tumbadora y cantaba. Uno de los muchachos tocaba el bongo. Bueno, pues mira, vamos a pedir un bongo y una tumbadora de verdad para que los Reyes Magos, porque en Santa Claus en mi casa no guisaba. No me llega Santa Claus. Y entonces, así fue. Trajimos los instrumentos y como que el grupo como empezó a... Pero igual, como te dije, percusión, voz. Entonces, ya yo entro a la Escuela Libre de Música buscando... Que esto no está bien que yo lo diga, pero es la verdad. Yo no fui necesariamente a ser un músico a la Escuela Libre de Música. Yo fui a educarme y a codearme con los músicos de mi edad. Porque yo decía, bueno, ¿dónde está un músico de 11 años? Yo vengo de una casa que no hay un músico. Y yo estaba buscando cómo entrarle al ambiente. Entonces me meto a la Escuela Libre de Música, que efectivamente me encontré muchos muchachos. Y ahí organizamos un grupo ya un poco más formal, que fue graciosísimo también, porque no teníamos ningún grupo. Yo tenía eso. Y una amiga mía llegó a venderme unos votos que vendían. Eran unos votos para que ella fuera la reina de los corazones. De la escuela. De la escuela. Entonces, claro, el chiste era que el concurso era que más votos vendiera, esa era la reina. Exacto. Un poco suena como payola eso, pero eso es lo que era. Entonces yo le digo, chica, pero ¿qué tú me das unos votos, una rifa? Una rifa. Hazte un baile en tu casa y la orquesta mía toca. ¿Tenían nombre? No, todavía no. Entonces como a los 2 días, ella llegó y me dijo, mira, me da un flyer, fiesta, casa de Brenda Arroyo, el sábado, tanto la entrada, no sé qué. Y yo decía, ¿y qué? ¿Y quién va a tocar ahí? Me dice, ¿cómo quién va a tocar? La orquesta tuya. Y yo salí corriendo para Country Club y le digo a los muchachos, bueno, tenemos un baile, un guiso, como le decimos los músicos, y no tenemos orquesta. Entonces tuvimos que montar un grupo en 2 o 3 días, un grupo ya que sonara, tú sabes. Y lo montamos y pasamos esa prueba de ese sábado y nos gustó la cosa. Entonces ahí empezamos a trabajar. El grupo eventualmente se llamó Evolución 75, lo que te da la fecha de cuando fue que lo montamos. Empezamos a tocar bailecitos y cosas ahí. Para la época, la Federación de Música en Puerto Rico era muy fuerte, el sindicato muy fuerte. Y entonces era muy estricto. Y entonces se metían a los bailes y te exigían que la gente que estuviera cantando tenía que estar en la unión. Y si no estaba en la unión, te tumbaban el baile y los tipos no podían tocar, le daban muchísimas multas. Y a nosotros nos agarraron como 20 veces, pero éramos menores. Entonces, ellos nos dijeron, miren muchachos, vayan y métanse en la unión para que no tengan estos problemas. ¿Y quién los llevaba? Ahí voy, los viejos, el papá de Periñón y mi papá, cuando vieron que nosotros teníamos un interés como de seguir el grupo, porque el primer sábado fue un vacilón y la pasamos súper bien. Empezamos ahí, entonces empezaron a llamarnos a cosas. Claro, esto era, tú sabes, era simpático ver todos esos muchachitos tocando. Sí. Y era lo que apareciera. Éramos 11 y a veces aparecían $12, ¿tú sabes? Sí. Y entonces mi papá y el papá de Periñón, don Rafael, miraron así, oye, estos muchachos como que quieren seguir. Y entonces ellos se metieron y organizaron la tribu, como decía yo. Nosotros teníamos, cada uno tenía, además de tocar, tenía una responsabilidad dentro del grupo. Empezamos a hacer los bailecitos y a ahorrar para comprar nuestro propio equipo, nuestra propia ropa. Fue una cosa bien bonita. Ellos tenían 2 carros iguales. 2 modelos Falcon del año 70 y tanto. Y ahí viajaban 11 muchachos con instrumentos. Yeah, en esos 2 carros. Porque empezaron a llamarnos. Sí. Entonces, ahí ya le agarramos el tumbado a lo que era la salsa. El apoyo de tu papá fue fundamental desde el día 1. De verdad. Desde el día 1. Yo nunca tuve un problema eso de que no, que tú no puedes. Y todavía quedaba cuando yo
Cuando yo me criaba todavía quedaba ese prejuicio contra el oficio, ¿no? Entonces, Sí, te digo que también tú eras bien joven. yo tenía 11 años. Por eso. Tenía 11 años pero en mi casa nunca hubo ese problema. Cuando la cosa empezó a caminar, que llegó ya, tú sabes, el tercer año, yo para cuarto año, que me dan mi primer chance de grabar un disco. Entonces el viejo ya y mi mamá me vieron que ya la cosa iba como en serio. Y entonces me sentaron un día y me dijeron, mira, me acuerdo que mi papá me dijo, nosotros, lo que tú decidas, te vamos a apoyar, siempre y cuando sea algo de bien. Uh-huh. Y también me dijo, me habló de un oficio en específico, que no lo voy a decir para que no entiendan que es una manera peyorativa, pero fue lo que él trató de decir, desde lo más simple hasta lo más complicado. Me dijo, si tú vas a hacer determinado oficio, prepárate bien para que trates de ser el mejor en lo que tú haces. Pero la manera en que él me lo dijo no fue para competir con nadie, sino tú tratas de ser el mejor Gilberto Santa Rosa que tú puedas ser. Y eso a mí me dio, ese fue el go. Tú sabes, ahí fue que yo me fui en serio. Y ahí yo tenía 14 años. O sea que todo pasó muy temprano y me dio la oportunidad entonces de envolverme en esto temprano y desarrollar una madurez que hubo que desarrollar para poder seguir, porque si no te llevaba el tren. Interesante porque en esa época, estamos hablando de los 70, quizás ya en la parte más alta de los 70, empezando los 80, pero que era una época donde la música, digamos el ambiente musical, era pesado. Muy pesado. Muy pesado porque todas estas cosas que se ven hoy día, y hablando en claro, todas estas cosas de las drogas y de la libertad o el libertinaje, digamos más. Esto era como una herencia de rock and roll. Uh-huh. Entonces empezaron, que si tú te das cuenta, el tratamiento de esa película que te hablé, la presentación de las estrellas de Fania, era básicamente, como una secuela de lo que pasaba en el rock and roll. Uh-huh. Y el señor Masucci, a quien yo nunca conocí, pero analizando cómo se movían, yo pienso que siguió un poco eso. De hecho, hay una ópera de rock and roll que se llama Tommy, y hay una ópera de salsa que se llama Omi. Entonces, era todo un poco eso, ¿no? Y ahí vieron los afros y las protestas, y entonces empezaron la estridencia de la música. Por eso es que es muy fácil pasar la raya, que eso es una controversia de músicos, y no te quiero meter en eso, pero por eso es que es muy fácil pasar la raya entre lo que es salsa y lo que es música cubana y su raíz. Pero empezó. Y sí, el ambiente era pesado, era muy pesado, y sobre todo para niños. Era un niño. Por eso que yo, ¿verdad?, te pregunto, o sea, cómo tú ahora pues, obviamente lo verás distinto en el tiempo, pero ¿tú crees que el ambiente hoy es igual que como cuando tú venías creciendo, o sea, como tú entraste en él? Porque lo que uno por lo menos lee, lo que uno sabe de cosas que sucedieron en aquel momento, quizás es un poco distinto. Yo creo que la gente está mucho más consciente de los posibles peligros que puede enfrentar alguien que está en una carrera musical, etcétera, a lo que quizás en aquel momento, y máxime tú, que de nuevo joven. Era muy diferente. Yo pienso, y esto lo digo asumiendo mi responsabilidad por lo que voy a decir. Si un artista hoy día cae en la garra de las drogas, es porque quiere. Porque tú tienes toda la información ahí, tienes todo el historial de artistas de cualquier género que se han perdido, lamentablemente. La mayoría murieron muy jóvenes y se perdieron en ese camino. Antes no había información. Tú dependías de tu casa. En el caso mío, yo siempre le agradezco a los viejos míos, fueron gente que trabajaron duro en eso. Y de tu astucia, de tu no ceder a debilidades. Yo sé que hay otras condiciones que a veces marcan a las personas y no tienen control de eso. Pero te estoy hablando del oficio como tal. Entonces, antes, tú estabas más expuesto
¿Por qué? Porque todo pasaba en el mismo lugar, tú trabajabas con la misma gente. Por eso antes era muy fácil, cosa que ahora no. Pero antes la superestrella estaba al lado tuyo, porque iban a los mismos lugares, trabajaban en los mismos sitios, en los mismos programas de televisión, hacían la misma promoción en la radio. A veces tú ibas a hacer una promoción en la radio, con el ídolo tuyo estaba ahí, saliendo de la cabina cuando tú entrabas, ¿tú sabes? Eso ya casi no se ve. Y la dinámica de ahora es muy diferente. Está todo el mundo como en su propio mundo. Parece que están juntos, pero no están. Porque está todo el mundo en tu propio mundo. Todo el mundo va por ahí, la cosa. El mundo digital cambió todo. Sí, unas cosas para bien, otras no. Y el ambiente era muy diferente. Era muy, muy fuerte porque tú estabas aquí, como te dije, y ahí estaba pasando todo. Lo bueno, lo malo, lo regular. Y tú tenías que saber dónde sí, dónde no. Y teniendo la edad que yo tenía, como otros muchachos, otros compañeros míos que empezaron muy jóvenes, pues había que tener carácter para eso. Tú ahí, te quiero hacer unas preguntas sobre eso, pero quiero ir para atrás porque tú dijiste que desde muy joven comenzaste o identificaste que podías soñar, o sea, que podías improvisar. ¿Eso lo hiciste porque viste a alguien más hacerlo? ¿O eso fue que eso era con los muchachos de ahí de Country Club, cuando pegaban a... Bueno, lo que pasa es que la naturaleza de las canciones que nosotros hacemos tiene un coro y habían unas improvisaciones. Entonces yo lo hacía. Cuando nosotros empezamos a reunirnos, los muchachos tenían más o menos interés en la escuela. Pues a mí me tocaba cantar y yo empezaba a cantar con congas y cosas de esas. El amigo, para cuando me vea ahora, quiero saludarlo a Ricardo Walker, que es un gran cantante. Y él estaba ahí, pero él tocaba la tumbadora. Entonces estábamos ahí improvisando. Y a mí me tocaba. Entonces yo empezaba con los coros. O sea, nosotros cantábamos las canciones de moda. Sí. Pero yo me di cuenta que yo podía improvisar algo más que lo que yo me había aprendido. Y muchas veces, ¿qué hacía uno? Vacilarse a los compañeros. Mira que esos zapatos tan feos, que la novia te dejó, que qué sé yo. Entonces yo decía, oye, a mí se me aceptaba y me empecé a dar cuenta que se me hacía fácil hilvanar ideas y rimarlas. Entonces me fui metiendo. Claro, cuando llega lo que es salsa que te hablé, ya era se convirtió como un pequeño requisito que el cantante improvisara, y mientras más improvisara, pues más respeto se ganaba, ¿verdad? Viéndolo de esa forma. Y así es que yo empiezo y se me dio de una manera totalmente natural. O sea, yo me empecé a dar cuenta que yo tenía ese talento. Es interesante porque eso es parecido un poco también a cómo se da el hip hop o en el rap, que está que dice, ese escribe, pero este otro improvisa. Bueno, acuérdate que también yo siempre he dicho que hay mucha similitud entre el origen y el desarrollo de los géneros, los dos géneros. Y curiosamente ya en el rap ya no se improvisa tanto y en la salsa tampoco. Exacto. Pero antes o improvisa o te pasa el tren por encima. Requisitos. Exactamente, tú tienes que ser un improvisador. Y otra cosa es que también parte de tu repertorio siempre tú tienes el baile. Y yo digo, yo siempre veo que tiene, por ejemplo, al otro día que estabas ahí con el Gran Combo, lo del evento Ferdinand, que siempre tienen como... Es como si tú tocaras con ellos, porque siempre tienen algún paso o algo que más o menos lo sigues, pero tú lo incorporas bastante en tu presentación. Eso lo hacías siempre. Yo de muchachito era muy bailarín, a mí me encantaba bailar. Ok. Y luego tengo que justo el ejemplo que escoges, porque el Gran Combo para mí fue modelo. Entonces el Gran Combo era una orquesta que era una orquesta show. O sea, tú veías esa orquesta en televisión, que de hecho muchas de esas cosas, como te digo, eran reglamentarias porque era una orquesta en la televisión, pero no podían estar parados fijos ahí. Tenía que tener un espectáculo. Claro, todo eso venía del Combo de Cortijo, que fue de donde salió el Gran Combo, y de ahí que también salió la idea de tener una orquesta muy dinámica. Entonces yo veía eso y me encantó. Entonces cuando yo empecé a cantar, siempre me tenía curiosidad de que no, tú sabes, no fue una orquesta estática y demás. Y entonces me encontré con muchos maestros de baile, maestros de la vida, ¿no? Informales, pero... y la primera orquesta que yo canté, que fuera de la orquesta del barrio, tú sabes.
El cantante se llamó Tito Bey, lamentablemente murió también. Y Tito se dio cuenta que yo tenía cierta habilidad y porque el otro cantante no bailaba. Entonces él se entusiasmó y me dijo, ven conmigo. Entonces, pero era muy curioso porque él ensayábamos, montábamos las cosas. Entonces cuando íbamos a las presentaciones, de momento aparecían 3 o 4 muchachitas, tú sabes, y él las veía y se volvía loco haciendo pasos que no habíamos ensayado. Entonces eso me enseñó a seguir, tú sabes, la rutina y demás. Y eso yo creo que es un elemento que va unido a la tipo de música. Y lo hago casi natural. No todo salsero, no todo cantante incorpora eso como tú lo haces. No. De hecho, hay algunas figuras que son leyendas. Como el maestro, lo digo con el mayor respeto, pero Bobby Cruz no da un paso nunca. No tiene que darlo, porque con que abra la boca y cante es suficiente. Héctor Lavoe no era un bailarín. A Héctor yo lo vi muchas veces. ¿Tú conociste a Héctor Lavoe? Sí, lo conocí en Nueva York. Yo participé de lo que está Willy Rosario por 6 años. Entonces, había un lugar en Nueva York que se llamaba El Corso. El Corso era el lugar en Nueva York. Ese era el sitio donde todas las orquestas querían estar, donde todo el mundo... Y nosotros tuvimos la dicha, yo a través de la orquesta de Willy Rosario, de que fuéramos la orquesta del Corso. Es decir, los cabarets o los nightclubs en Nueva York, esa época, tenían una especie de oficina de representación. Entonces tenían unos artistas exclusivos. Héctor Lavoe era el artista local del Corso. Y la orquesta de Willy Rosario, una orquesta invitada extranjera, que hacíamos giras 2 o 3 veces al año. Entonces, pues, trabajar con Héctor era prácticamente diario. Nosotros íbamos ahí, tocábamos varias veces a la semana en el club y después tocábamos en otros lugares. Y ahí lo conocí. Más adelante, cuando yo me hice solista, pues tuve un par de veces la oportunidad de conversar con él y eso. No éramos amigos, pues no quiero mentirte. Pero tuve un encuentro muy especial porque uno de sus managers a través de la carrera era lo que llaman el booking agent del Corso. Y yo sí hice muy buena amistad con él. Se llamó Héctor Maisonave. Entonces, cuando Héctor se enferma, ya estaba muy mal. Fuimos a visitarlo al hospital porque Héctor me dijo, acompáñame a ver a Héctor Maisonave. Me dijo, acompáñame a ver a Héctor Lavoe. Cuando fui, recuerdo con mucho cariño que él me dijo, hey, Gilbertito, ¿cómo estás? A mí me sorprendió de que acordara de mí como Gilbertito. Y estuvimos hablando toda la tarde, estuvimos un rato ahí, muy interesante. Y tengo que mencionarte, cuando estés en tu casa tranquilo ahí, búscate en YouTube una cosa que se llama Concierto Mayor. Concierto Mayor. Concierto Mayor fue un homenaje que se le hizo a Ismael Rivera en vida, en el Coliseo. Lo produjo Frank Ferrer. Y a mí me reclutaron para hacer coro en esa orquesta. Yo casi ni me veo, porque yo estoy atrás. Pero lo que es interesante es que cuando Héctor Lavoe canta en ese concierto, va a cantar una canción que él tenía muy pegada, que se llamaba Songo Roco Songo de Mamey. Eso. El que canta con él ahí soy yo. No me veo, pero me escucho clarito. Yo tenía 16 años. Porque él me pidió, él miró así, como yo era el chamaquito, porque todos los demás eran veteranos. Me dijo, ven acá, ¿tú me puedes imitar a mí? Y dije, sí, yo imito a todo el mundo. Y él, cantamos esa canción ahí. Y ese viene a ser mi dueto con Héctor Lavoe. Brutal. Y te pregunto, ¿sabes? Como tal, para ti, él era esta figura, papi, un salsero, le gusta mucho la salsa. Y teníamos, en casa había... Yo no sé, había como 10, 11 discos de Héctor Lavoe. Papi le encanta, su canción favorita es Abuelita. Abuelita, sí. Con Willy Colón. Sí, con Willy Colón. Pero siempre lo que me proyectó era que Héctor Lavoe era como una figura mítica, o sea, dentro de la salsa. Sí, sí lo era, sí lo era. ¿Cómo era para ti, por ejemplo? Bueno, lo era porque Héctor, contrario a quizás a otros artistas y sobre todo en esta época, todo el mundo sabía de su debilidad, tú sabes, pero él no la promovía. Todo el mundo sabía. Y lamentablemente yo lo tuve en todos esos años, pude verlo muy bien y muy mal. Pero Héctor era un tipo que
musicalmente hablando era muy interesante, porque Héctor, yo creo que la mejor forma de describirlo era un jíbaro salsero, porque él era muy admirador de Chubito el de Bayamón. Sí. Entonces él trajo la manera de cómo cantar, cómo cantaba un jíbaro, que de hecho ellos le decían así. Y él mismo se decía. Y la lleva a Nueva York, a otro sonido, a otra, lo que hablamos de los años esos 60 y 70, y le dio un sonido urbano a su manera de cantar, junto a Willy Colón. Yo digo siempre que si un marciano llega aquí y te dice, perdóname Eddie, que eres marciano tuyo, llega aquí y te dice, tengo un chance para oír un disco de salsa, porque tengo muchas cosas que hacer para entender lo que es salsa. Willy Colón, Héctor Lavoe. Esa es mi opinión. Y Héctor hizo del estilo de cantar. Primero creó una figura legendaria. Segundo, la manera en que él cantaba. Héctor era un bolerista de armas tomadas. Sí, Héctor improvisaba. Y era un tipo muy jocoso. Y creó esta imagen y creó esta mística. Para que tú tengas una idea, en Nueva York, tú has oído el famoso rey de la puntualidad que él decía que llegaba tarde. Eso era verdad. Era verdad. Pero lo más curioso era que en Nueva York, cuando el sitio estaba lleno, a punto de llenarse o lleno, el boleto para ver Héctor Lavoe te costaba más caro que si lo hubieras comprado antes. Porque la gente decía, bueno, el tipo, y no había llegado. El tipo llegaba tarde y todo el mundo esperaba ahí a que el tipo llegara. Y si tú querías entrar, por ejemplo, al Corso, el Corso te costaba más caro lleno que vacío. De verdad. Mira esa vaina. Entonces, él creó eso, creó un sonido. Hay 800 cantantes que siguen su escuela. Y era un querendón. Yo tuve la oportunidad de estar en ese concierto que te dije. Yo tuve la oportunidad de estar como público. Yo le digo a los amigos míos, búsqueme ahí, yo estoy ahí, claro, entre 18,000 personas. En la película donde él canta Mi Gente, que es la versión que se hizo en aquí. Clemente, ¿verdad? Fue en el Clemente. Sí. Y aquello vibraba, era una cosa... ¿Tú sabes? Bueno, esa grabación, yo de escucharla, esa es una grabación. Pues gracias a las grabaciones y al fenómeno del video, te pueden accesarlo por ahí en todas esas plataformas que tienen esos videos. Y yo estaba ahí. Recuerdo que mi tío era muy bajito también, pero yo era más alto que él. Y como la gente estaba eufórica, pues me acuerdo que me trepé en sus hombros para poder ver la estrella de Fania, y a Héctor Lavoe cuando salió con Mi Gente, eso fue una cosa impresionante. Entonces Héctor creó esa escuela, una escuela moderna, podemos decir, y sin duda alguna un cantante místico. ¿Cómo tú crees que trata Puerto Rico a ese legado que dejaron personas como Héctor Lavoe? Y mira lo que te quiero plantear. Yo creo que Puerto Rico tiene yo creo que esto es una bendición de Dios, porque es que dime cómo es posible de un lugar, de esta isla, tanto talento. O sea, es que es algo que es impresionante. Y talento que se destaca en el mundo, en todo el campo del entretenimiento. Pero, por ejemplo, eso que estamos hablando de esta época de la salsa 60, 70, 80. Realmente la salsa se conoce en el mundo. Podríamos decir que hay aportaciones de personas de diferentes lugares. Pero de Puerto Rico, comercialmente hablando, es 90-10. Puerto Rico ha sido, para resumírtelo, la salsa yo canté hace poco tiempo con un gran músico, se llama Alfredo de la Fe, y me tocó cantar una canción que en una frase resume todo. La salsa es el son que salió de Cuba, se hizo salsa en Nueva York, y yo le añado que Puerto Rico se encargó de regarla por el mundo entero. Todos los puertorriqueños que estuvieron envueltos en este proceso se encargaron de que todo lo que te estoy contando fuera tan exitoso. Contestando a tu pregunta, yo creo que en Puerto Rico tenemos espacio para mejorar esa parte. El público sin duda alguna adora a los salseros. Eso no está en duda. Sí, no es cariño del pueblo. Yo lo que digo es... Nosotros deberíamos hacer una buena combinación entre las instituciones. Por ejemplo, yo siempre he dicho, aquí hace falta un instituto de cultura popular. ¿Para qué? Porque el Instituto de Cultura es muy importante para mí. Muy importante. Hay una cultura ahí que hay que proteger. Pero hay una cultura popular que también debería tener presencia y debería ser conservada su historia y su aportación.
Y de eso se tienen que encargar tanto las instituciones como los ciudadanos. Y con todo respeto lo digo a los familiares de estos íconos, también deberían tener su parte en términos de que hay un legado que ustedes lo tienen a la mano, que ese es la materia prima para... Porque hay una cosa que se llama las generaciones y el mundo sigue dando vueltas y eso no lo podemos parar. Entonces, a veces es muy, muy, muy doloroso que la gente no se acuerde de los pioneros. Y volvemos, no es de maldad, simplemente es el curso natural. Sí. Pero yo creo que con esos esfuerzos se han hecho cosas, porque tampoco es que no se haga nada, se han hecho cosas. Pero yo creo que debería haber un poco de más incluso yo a veces lo miro hasta, por ejemplo, desde un punto de vista, vamos a hablar turismo, ¿verdad? ¿Cuánta gente hace turismo musical en el mundo? Bueno, son miles de miles. Déjame decirte algo. Hay un país que se llama Colombia, que ha sido el país más consecuente con esta música, sin duda alguna, más que ningún otro. No solamente por el apoyo que le ha dado en todo el tiempo, sino que además ha podido aportar grandes artistas al género. Pero hay una ciudad que se llama Cali, que no hay en lugar en el mundo que se viva esta música como allí. Y la salsa pertenece a la propuesta turística de Cali. Cuando tú lees el perfil de Cali y te habla de turismo, aquí se baila salsa, aquí tienen una manera muy peculiar de bailar salsa. Ellos inventaron una manera de bailar salsa. Tienen una cantidad de lugares allí. Allí van los salseros de todas las generaciones. Los de antes, los de ahora, los que vienen. Todos van a hacer música allí. Es impresionante ver cómo se vive la música allí. Entonces, yo digo, bueno, es una ciudad que tenemos la misma población, básicamente. Sí. La ciudad de Cali tiene más o menos la misma población de Puerto Rico. Y nosotros tenemos la materia prima aquí. Entonces, aquí hay que darse a la emisora que hace no sé cuántos años que está haciendo el Día Nacional de la Salsa. Que debería ser un atractivo turístico solo. Yo a veces pienso que un defecto que tenemos, quizás estructural, no sé, yo no quiero llamar gobierno, pero en general social, porque ¿cómo preservamos la historia? Estamos hablando de salsa ahora mismo, pero no, la preservación de la historia a veces no es la mejor. O sea, nosotros no somos los mejores en eso. Pero hablando ahora en términos del entretenimiento, siempre he pensado que en áreas como la música, el deporte, etcétera, Puerto Rico ha tenido el privilegio de tener grandes figuras que aquí te voy a llevar a la parte que quisiera discutir ahora contigo, que son ejemplos de éxito, de carrera exitosas, que detrás de cada una de esas carreras hay tanto que aprender. Yo, por ejemplo, yo soy fanático del béisbol. Toda la vida lo he sido y desde que soy pequeño yo me acuerdo que cuando me preguntaban, ¿cómo quién tú quieres ser? Yo, pues como Roberto Clemente. Porque mi abuelo me enseñó a adorar a Roberto Clemente. O sea, Roberto Clemente, o sea, era esta figura emblemática para quien quisiera jugar béisbol en aquella época. Y yo creo que trasciende, ¿verdad?, las épocas, pero te digo mi experiencia. Y yo siempre he dicho que ese ejemplo de Roberto Clemente, la virtud de Roberto Clemente en su área, yo creo que es una virtud que debería ser promovida, debería ser que se enseñe sobre esa virtud que lo llevó a él a destacarse en un tiempo histórico particular, que era complicado, en un ambiente sumamente hostil para el pelotero latinoamericano. Para negro y latinoamericano. Totalmente. Y Clemente se convirtió en marca país. Y yo pienso que eso es lo que se debe desarrollar. Esa marca país. Hay muchas figuras que son marca país, pero que se han quedado en el folclore urbano. Sí, de boca en boca hay organizaciones y hay individuos que se encargan de
preservar esa historia y ese legado, pero yo pienso que falta lo oficial. Sí. Lo oficial. Y no es imposible ni es tan difícil de hacer. Y yo creo que hay mucha gente de esta que te estoy hablando que están dispuestos a dar ese paso porque hay mucha gente aquí que en una época a los puertorriqueños, una época reciente, en los 90, 80 y 90, le decían que éramos los desconocidos más conocidos de la industria musical, porque movíamos una cantidad, digo, como puertorriqueño, que ahora estoy hablando ahora, de ventas de discos, de público, que para quizás cuando llegaron las multinacionales aquí a Puerto Rico decían, pero esta gente ¿quiénes son? ¿Cómo era posible que... Yo recuerdo cuando el huracán Hugo... 89. Cuando el huracán Hugo, tú sabes que hubo mucho daño en la zona metropolitana. Sí. Entonces, la gente de las compañías de discos se asombraban, pues decían, pero esta gente no tiene luz. Y se rompieron los récords de ventas de discos aquí. Entonces, así como eso, Puerto Rico es una cantera de talento. Todo el mundo quiere venir a Puerto Rico a probarse como artista. O sea, yo quiero ir a Puerto Rico. Estamos 4 millones de habitantes, o menos, porque ahora somos menos. Pero Puerto Rico era y es vital para la carrera de la gente. Decir, yo funcioné en Puerto Rico. Y tenemos gente desde los años que se pierden en la memoria, importante, que como te dije, se han convertido en marca país. Y eso nosotros deberíamos trabajarlo más. Si tú analizas la industria en la cual me contaste cómo llegas a ella y cómo entras en ella, y hay mucha historia, y no, lo que quiero es ahora hacer como una comparación con lo que tú sigues tu carrera, sigues tu carrera exitosa. ¿Cómo ha cambiado o cómo tú ves distinto ese proceso de tú entrar en la música ahora? Me río porque cambió 360 grados. O sea, esto es otra cosa. Esto es otra cosa completamente. Es diferente. No me gusta contraponer. O sea, pero es distinto. Es distinto todo. Nosotros, los elementos del siglo pasado, tenemos que atemperarnos, ¿verdad? Hay cosas de los dos tiempos que siempre van a funcionar. Y hay cosas que no. Yo creo que hoy día todo es más individual. Entonces, lo que te da la facilidad por un lado se convierte en algo complicado por otro. ¿Ves? Porque ahorita te hablé del teléfono, de la era digital. Entonces ahora mismo tú, Carlos, tienes una idea musical, la puedes grabar en tu casa con una aplicación, en el carro, en el baño, donde tú quieras, y la puedes subir. No depende de una disquera, no depende de un promotor, no depende de ir al estudio. Los músicos que lleguen. Bien. El problema de eso es cómo le llega al corazón de la gente, porque entonces yo voy a oír la tuya, pero en una hora voy a oír 10 más. 10,000. Esas cosas, cómo enfocar a la gente en un determinado proyecto, eso pues es una cosa que es de la vieja escuela, que hace falta hoy día. Y yo creo que es el mayor reto que tienen los muchachos hoy. La mercadotecnia ha cambiado dramáticamente, la promoción ha cambiado dramáticamente. Hay otras cosas que han cambiado para bien. Por ejemplo, tú cantas ahora y a los 10 minutos te oyen en China. En China. Y antes era un proceso para que te oyeran. Bueno, en el caso mío, yo me tardé un montón de años que me oyeran en Nueva York, que Nueva York era como una consecuencia de Puerto Rico. O sea, que ha cambiado dramáticamente. Yo creo que, como te dije, es más individual, es más impersonal ahora. Antes tú conocías al dueño de la compañía, conocías al promotor de la radio, conocías al empresario, al director de programación de las emisoras. Ya se acabó. Entonces se da un botón y todo el mundo tiene. Todo el mundo está feliz. Sí. ¿Tú sabes? No hay problema con eso. Antes era un poco más personal, ahora es más impersonal. Ahora hay más alcance que antes. Por eso que están los fenómenos también, porque fíjate que en la música hay un determinado género y determinados artistas que tienen 30, 40, 50 años en la industria y están trabajando hoy como el primer día, gracias también a este asunto. ¿Sabes que ahora los artistas son... Ay, perdóname, muy importante. Y ahora el dinero se ve.
El dinero se ve. Te llega directo. No, antes era por fe. Sí. Y había que tener mucha fe. Sí. Bueno, y ahora con lo digital, entonces tú tienes. Exactamente. Ahora tú haces así, tú sabes dónde te está produciendo el dinero. Es más, te dicen hasta quién lo está oyendo. ¿Cómo se llama? El demográfico. ¿Quién te oye? ¿Cuántas veces te oyen? Aquí yo sé quién ve el canal. ¿A qué hora te oyen? ¿Cuándo te oyen más que... yo entré un día a una sala parecida a esta y el tipo tenía una presentación para mí y me dijo, y tenía un mapa digital. Y me dijo, pídele a Dios que más nadie te compre un disco. Yo, que soy un elemento del siglo pasado, dije, ¿cómo? ¿Qué pasó? Dice, no, que te escuchen. Me hizo así. En play. Me dijo, aquí te están oyendo. Y me puso en el mundo donde me estaban oyendo en ese momento. Habían 7 boricuas en Nueva Zelanda. Me estaban oyendo ahí. Mira, aquí te estoy oyendo 7 personas. Wow. Yo me quedé frío, tú sabes. Todo eso cambió dramáticamente. Porque antes, para empezar, la cabeza de los artistas. O sea, nosotros teníamos el negocio, era el número 15. O sea, nosotros teníamos otra idea. Era muy romántico todo. Hubo lamentablemente pues, alguna gente de la industria que se aprovechó de eso y abusó, pero era otra. Ahora, por ejemplo, estos muchachos, que el mérito es de los urbanos, dicho sea de paso, el mérito del cambio dramático es de los urbanos, de la era digital. Estos muchachos no tienen ningún problema de hacer colaboraciones contigo y ellos mismos te dicen, mira, este es el porcentaje que te toca de toda la cosa, incluyendo la canción. Derechos sobre la canción. Antes, para tú pedirle un derecho a un compositor, había que pelear el puño, porque ellos, aunque tú aportaras algo a la canción, no te lo iban a dar. Así que todo ha cambiado dramáticamente. Pero, ok. Una cosa que yo creo que ha cambiado también, y lo veo mucho, quizás esto es por las redes sociales, el tema de la influencia de un artista. O sea, hoy en día son artistas y son influencers. Y a veces yo no estoy tan seguro que haya una conciencia clara en todo el que es un influencer, realmente de la influencia que tienen. Bueno, recuérdame cuando termine el programa, te hace un comentario que escuché de un gran artista. Pero no lo voy a repetir. No, repite. No lo repito por respeto al artista y porque no quiero ofender a nadie, pero es curioso. O sea, ¿cómo tú ves tu rol como artista? Mira, yo creo que eso te empieza a notar en la carretera. O sea, tú al principio no. El que diga que sí, yo creo que no está diciendo la verdad. Tú al principio estás en tu carrera, en tu cosa, trabajando tus sueños, vamos. Y no te da a veces tiempo para analizar. A medida que pasa el tiempo, que empieza la gente a acercarte, a hablarte, entonces tú empiezas a mirar y te das cuenta, y hoy día más que nunca antes, porque a ti te habrá pasado muchas veces, porque tú eres una figura pública, y tú estás comiendo en un lugar y alguien te reconoce y está del otro lado grabándote. Sí. Si tú no te das ni cuenta hasta que te dicen, mira, este hombre me está grabando. Yo siempre digo, avíseme, porque tú sabes, uno feo así, estrujado, por lo menos déjame poner pose. La verdad es que a medida que pasa el tiempo, hoy día todo eso, volviendo a la pregunta anterior, es más fácil que antes. Porque antes no había ese acceso. Y hoy tú sabes, por la misma razón que hablamos ahorita de los números, sí. Tú sabes cuánta gente tú le llegas. Tú sabes a qué gente tú le llegas. Tú sabes qué hacer. Entonces, esa parte yo no la comparto y hay que tener cuidado con eso, porque últimamente también la conducta, quizás hasta la conducta escandalosa de determinado artista es más importante que su propuesta musical o el talento. Y eso es peligroso. Peligroso porque sí, el que diga que no. El otro día estuve viendo el programa de la compañera Lugaro, de Alexandra. Tenía 2 muchachos, jovencitos, que son líderes comunitarios. Y a la pregunta de que si todas estas letras y todo este tipo de música que se hace ahora, de índole violento, sexual, ejercía una influencia negativa en los muchachos, dijeron que sí. Ellos, no fui yo que soy un viejo. Ellos. Sí. Y yo
hay una conciencia ahí. Entonces yo creo que la conciencia se debe esparcir por todas las mentes de todos estos influencers, que ellos de verdad pueden influir en personas. Yo tengo gente de mi edad que siguen muchachos que influencers que tienen la mitad de la edad de ellos y menos. Sí. Y entonces ellos van detrás. Sí que es mucha la responsabilidad que tiene un influencer. Yo te hago la pregunta porque es que yo no sé si te acuerdas que, por ejemplo, cuando jugaba en el baloncesto de la NBA, que entró la figura de Charles Barkley, y cuando era Jordan, Barkley, y entonces siempre había este anuncio que decía Barkley, I'm not a role model. O sea, como que usted, yo, a lo que hago en la cancha, yo soy yo y no... Pero, ¿verdad? Todo eso era una campaña publicitaria que se desarrolló alrededor de la figura que él quería proyectar. Pero no hay duda de que sí, de alguna manera son modelos. Pero claro que sí, que sí. Y entonces yo lo que te planteo es, y porque esto tiene un impacto social. Totalmente, totalmente se nota. Lo estamos viendo. Estamos viendo tenemos una sociedad muy violenta. Y la violencia nace y se va desarrollando y va creciendo con aportaciones de gente clave en la sociedad. Por eso es que es tan importante a los líderes nuestros medir cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a manejar determinadas situaciones. Porque la tendencia, y otra cosa que yo siempre he dicho, tenemos un déficit de educación grave. Y para mí ese es el corazón del problema. La falta de educación. ¿Qué pasa? Que cuando tú no tienes la educación, no tienes las herramientas para manejar algo, tú te dejas llevar más fácilmente. Entonces, si el líder lo hace de una manera que no, digamos que no es, que no beneficia, porque él le está entendiendo que es la manera correcta, pues ¿qué pasa? Todo lo demás va por ahí. Por eso es que es tan importante las leyes. Siempre hemos hablado de eso, ¿no? Que nosotros seguimos las leyes aquí como nos da la gana, pero cuando vamos a Orlando o vamos a Tampa, estamos derechitos, tú sabes. Hacemos el padre. Y te paras donde tienes y no te parqueas donde no vas y esa cosa. Aquí tú te paras un guardia y bueno, dame el ticket que me voy. Hello. Entonces yo creo que todas esas conductas, yo no le estoy echando la culpa a los influencers. Yo lo que le estoy diciendo es la responsabilidad. Que es la responsabilidad de lo que tú haces, como tú tienes, hay gente aquí que tiene un poder convocatorio increíble y tiene una influencia sobre el público, como ya te dije. Sí. Gente de mi edad que sigue muchachos de la mitad de la edad. Entonces, ¿qué tan responsable eres tú de la conducta de esta otra persona? Bueno, pues tú estúdialo. Y ahora con todo este asunto, tú métete en tu teléfono y búscate tú mismo y analiza. Y también analiza que si tú quieres ese tipo de... siempre hablamos de nuestros hijos y nuestros nietos y eso. Bueno, pues mira a ver si tú quieres ese tipo de mundo para lo que viene. Socialmente hablando, yo diría que a veces también un valor que quizás se ha perdido un poco, que es el mismo valor de la familia. Tú me estás hablando ahorita cuando me estás contando todo tu inicio. Tu familia fue fundamental en tu trayectoria, ¿verdad? De lo que pudimos discutir ahorita. Totalmente. Y a veces yo digo que socialmente en Puerto Rico, o sea, ese núcleo o el, digamos, el concepto de la familia y de ese apoyo familiar y de esa guía familiar a veces siento que se ha socavado un poco. Y ojo, cada familia, cada persona tiene su propia situación. Como yo le digo a mis amigos más cercanos que han pasado, por ejemplo, por divorcios y cosas de esas. Bueno, la pareja es una cosa, la familia es otra. Entonces, si tú abandonas tu responsabilidad como papá o mamá, hay problemas ahí. Pues tú puedes mantener ese balance. ¿Da trabajo? Sí, da trabajo. Pero hay que dar la pelea. Te lo digo porque es probable que alguien te diga, bueno, lo que pasa es que la familia mía, tú sabes, mis papás se divorciaron cuando tenían. Bueno, hay que ver si se divorciaron de ti. Pues si ellos se divorciaron entre ellos dos, no hay problema. Ellos resolverán. Y eso es importante. Tú tienes toda la razón. La familia es muy importante.
sentirse ese señor que me está viendo, señora que me estoy viendo, ese juego de baloncesto que el nene va a jugar, que tira la bola y falla, él necesita que usted esté ahí y oye, jugaste bien, pero la próxima vez practica un poquito más. Eso es vital. Eso es vital. Ahora el niño quizás no lo puede expresar, pero eso tiene mucho que ver con el desarrollo de ese muchacho. ¿Y cómo va a ser más adelante? Porque la sociedad obviamente está complicada, sí lo está. Por otro lado, tenemos una serie de personas que piensan que una reacción violenta, un acto extraordinario, lo que sea, a través de todos estos aparatos, pues vas a tener una reacción. Leí hace poco un comentario de que la gente no escucha, la gente oye para contestar. Entonces, tú me hablas a mí, me haces un señalamiento y ya yo estoy pensando que te voy a contestar. Yo no estoy oyendo lo que dice Carlito, el hombre tiene algo bueno que decir. Y si no estamos de acuerdo, lo discutimos. Eso hoy día por la inmediatez. Tenemos mucha prisa y eso redunda en una sociedad muy violenta. Tú tienes una gran conciencia social y yo he compartido contigo en otros espacios donde a ti te preocupa el tema político, te preocupa el tema, esas cosas que ocurren todos los días. Y he tenido la bendición de que te compartimos amistades que están en ese, que hemos estado en ese mundo y contigo siempre son conversaciones bien interesantes. Yo te pregunto, con esa influencia que tú tienes, ¿alguna vez tú te has visto en la situación de, por ejemplo, decir, yo quiero hablar con tal gobernador para decirle, yo tengo este consejo que darle, tengo esto, tengo esta inquietud que me gustaría compartir con él? ¿Tú te has visto en eso? Sí, pero nunca me he atrevido. ¿Tú sabes con quién me atreví una sola vez? ¿Con quién? Con Ferdinand cuando estaba en la cámara. Conseguí una cita con él porque había un movimiento con el Canal 6 y yo sentí como la necesidad de por lo menos que alguien me escuchara la idea que yo tenía. Y fue muy amable, me escuchó. Pero igual pasa con la Escuela Libre de Música. Y en una ocasión fui invitado al Senado a una comisión para hablar. Y yo me reía, pues dice, bueno, si yo no tengo que escribir, yo puedo hablar. Yo escribir a mí me da trabajo porque me cansa. Yo soy vago para escribir. No, fíjate que ahí lo transcriben. Bueno, ok, yo voy. Pues yo decía y digo que la educación de las bellas artes tienen que traerla, tienen que regresarla a las escuelas, porque todo el mundo no va a ser un artista, pero eso te da una sensibilidad y te enseña un montón de cosas. Bueno, el asunto es que sí, y la contestación es sí, solamente lo hice una vez. He tenido mi inquietud en ese aspecto. No hay más de ahí, no. No me voy a tirar para nada. Pero sí, es importante. Y ahora que tengo amigos como tú y los muchachos que tú sabes quiénes son, de vez en cuando me da como una inquietud y digo, mire, voy a llamar a los muchachos que a lo mejor me puede conectar con fulano, mengano. He tenido conversaciones con algunos de los candidatos y algunos de los eventualmente mandatarios. Y por ejemplo, bueno, ya ahorita no te tirarías, pero por ejemplo, vamos a hablar del tema de las artes. Como yo siempre te voy a hacer el paralelo con el deporte de nuevo. Un momento dado, cuando estuve en el gobierno, yo quería que en las escuelas se hiciera una mejor liga de béisbol. Pues yo pensaba que las academias de béisbol que yo tengo esta espina que siento que son muy, muy exclusivas. No todo el mundo llega a las academias. O sea, no todo el talento puede llegar. Y creo que hacen un gran trabajo, pero ¿qué hay en todos los pueblos? Una escuela. Y yo siempre pensaba que por ahí se podía desarrollar. Y yo siempre decía, vamos a coger los veteranos que tenemos. Tenemos muchos veteranos en Puerto Rico viviendo, que han jugado Grandes Ligas, y eso puede ser el modelo para que ellos, y a la misma vez, atraer a MLB, que MLB puede. O sea, tenía una idea bastante. Que la fuimos desarrollando, la trabajé con el que fue dirigente, con Edwin Rodríguez. Pero, por ejemplo, en el arte, ¿cómo tú pudieras ver un rol de asesor, de guía? Bueno, yo tengo 800,000 ideas. Yo ya te hablé de lo de... A mí, yo no soy de la persona que espera que el gobierno lo resuelva todo, pero también hay cosas que el gobierno es muy importante.
es fundamental. En estas cosas que estamos hablando ahora, pues es fundamental. Pero a eso yo le añado que hay un montón de gente como tú, como esta parte yo, que estaríamos dispuestos a entrar en determinados proyectos y programas donde tú puedas aportar a ese desarrollo. Mira lo que acaba de pasar con este muchacho Joel, que me pareció espectacular eso. O sea, tú quieres ser reggaetonero, pues vete, vamos a enseñarte a ser reggaetonero. Y vamos a enseñarte a gente que sabe. Y esta gente, y fíjate que es Beethoven no escribe ningún reggaetón. O sea, no tienes que ir al conservatorio, tienes que ir aquí. Y estos muchachos, que estoy seguro que muchos de los compañeros de Joel los van a ayudar en eso, van a enseñarle y le van a hablar. Yo recuerdo haber viajado con un muchacho que canta trap, se llama El Dominio. Saludos, Dominio, se me está viendo. Y fue muy interesante la conversación con él. Claro, somos polos opuestísimos. Bastante. Que de hecho yo le dije, papi, ¿pero qué es lo que tú cantas? Y me dijo, no diga eso. Me dijo, mister, no diga eso. Pero fue interesante hablar con él, porque él me empezó a explicar cosas de la industria de él, de cómo funcionaba, qué sé yo qué. De la misma manera, hay un montón de veteranos por ahí que están activos, que tienen el interés de compartir ese conocimiento. Yo creo que es hora de trabajar un poco las instituciones educativas en esa dirección. Y lo que tú dijiste, mira, después de toda la controversia que hay, que no nos vamos a meter en eso, pero toda la controversia que de la ciudad deportiva, mira, pero ¿por qué entonces entrar en esta controversia y por qué no desarrollarla? Vamos a meterle la mano a esto, a ver cómo podemos desarrollar esto y crear una serie de... Hoy día que hay tantos edificios vacíos, tantas instituciones, tantas instalaciones educativas que ya no se están usando. Oye, vamos ahí, vamos a empezar con un voluntariado y vamos a ver de dónde sacamos los chavos para poder desarrollar esto. Pero hay gente que está dispuesto. Y contestando tu pregunta directamente, sí, me encantaría. A mí, cada vez que me invitan a veces a la universidad, a las escuelas, tuve una escuela en Sidra espectacular que tiene un currículo muy parecido a la Escuela Libre de Música, es decir, música y currículo regular juntos, están trabajando, tienen varias agrupaciones, los maestros son espectaculares, tienen varias agrupaciones musicales y están preparando un salón como un estudio de grabación para que los muchachos tengan esa experiencia desde temprano. Y me parece espectacular eso. Entonces hay voluntad y hay gente que quiere hacerlo. Si tú fueras a identificar en tu vida, en lo que desde que comenzó tu vida profesional como cantante al día de hoy, ¿cuál es la virtud que tú crees que ha estado ahí, que tú dices, mira, esto es lo que ha sido mi estrella, en lo que me ha llevado a mí a triunfar en la vida? La disciplina, sin duda alguna. La disciplina, tengo que añadirle mantenerme sano, porque yo empecé muchacho, y entonces los muchachos somos curiosos. Y en algún momento puede ser débil. La disciplina y mantenerme sano me ayudaron a mí a poder desarrollar una carrera limpia. Yo no soy perfecto, me he equivocado unas cuantas veces, me he sabido caer y levantarme. Pero tú tienes que estar sano y tener tu mente clara para tú poder levantarte, porque te puedes contra la pared, pero entonces tienes que reaccionar. O tratar de no darte contra la pared. Y a lo mejor rozas la pared. Y para eso hay que tener una mente sana y tener disciplina. La disciplina es vital. Y esa es una de las cosas que no va a fallar, ni antes ni ahora. Lo mismo un baladista que un merenguero, que un salsero, que un trapero. La disciplina es vital. Y si no, busca el libro de todos los que se han alejado de eso para que tú veas dónde están. Tú ahorita dijiste que tenías que tener mucha fe para que te pagaran, pero la fe. Para creer los libros. ¿Qué rol juega la fe en tu vida? La fe, igual. Tú tienes que tener mucha fe en lo que tú haces. Y tienes que ser honesto contigo. Tienes que mezclar eso. Porque a veces, y tienes que tener un norte, y tienes que prepararte. Tú tienes fe en lo que tú haces, sí, claro, y tienes fe en dónde te mueves y todo. Pero tienes que ser honesto, tú sabes, tienes que ser honesto. Y yo
yo tengo fe en que yo voy a durar 100 años, pero Willy Rosario tiene 100 años. 101. Y yo no puedo pensar que voy a ser como Willy Rosario. Me encantaría ser como Willy Rosario. Hay otras cosas que puedo ser como Willy Rosario, no necesariamente por la edad. Entonces, esa fe tú tienes que tenerla y tener también tus pies en la tierra para que haga un buen balance. ¿Tú tienes una canción favorita de las tuyas? ¿Tienes una canción que tú dices? Yo tengo dos canciones favoritas. Favoritas porque le tengo mucho cariño, porque cambiaron mi vida totalmente. Y al día de hoy las canto como si fueran nuevas. Y no me molesta cantarlas. Tú sabes que yo he oído cantantes, amigos míos, que tenés que cantar tal cosa otra vez. A mí me encanta cantarla. Conciencia de Omar Alfano. Ella tiene la magia de un instante de amor y su mirada un toque de misterio. Omar Alfano. Y perdóname, no me hagas eso de Jorge Luis Piloto. Como si fuera hoy, hermano. Yo las canto y a mí me encanta cantarlas. Y obviamente cuando la gente reacciona bien, pues me gusta más todavía. Y no es la base, no, ahí tú no comenzaste, pero fue lo que esas dos canciones. Sin duda, es la que me identifica a mí donde quiera que yo me paro. O sea, que yo digo Omar Alfano sabaneño, porque... ¿Perdón? Que Omar Alfano, que es sabaneño. Yo digo sabaneño, yo sé que es de Panamá, pero que como su esposa es de Sabana Grande. Como Carmen, de Sabana Grande. Omar es... La lechonera Figueroa, que ellos sepan. Omar es un... Fíjate que sin lugar a dudas, el compositor de la época, ¿no? Entre los 80 y los 90, sin duda alguna, fue Omar. Esa es la historia de Ferdinand con Omar Alfano el otro día. No, esa no me la sé. Tú sabes que Cholongo es de Sabana Grande. Claro. Y Cholongo, el día que estábamos en casa de Ferdinand allá en Río Grande, ya te habías ido. Entonces estábamos, Cholongo, Ferdinand y yo, y estábamos cantando y qué sé yo. Y de momento, pues, dice Ferdinand, no, porque si ponme a Omar Alfano cantando. Y él le dice, cantando, bueno, pero el compositor. Y dice, bueno, él canta también, pero no. Y le dice, no, sí. Entonces buscó. Dice, entonces, vamos a llamarlo. Entonces viene y Choro lo llama por el FaceTime. Y vamos a hablar. Y de momento Feli lo saluda. ¿Qué sé yo? Y dice, ay, no, pues yo creo que yo me equivoqué. Y era lo que se confundió con Nino Segarra. Ah, caray. Pero Omar canta también. Yo lo sé. Y de hecho ha hecho conciertos con su música. Sí, así que Feli no estaba tan perdido, ¿no? Él no es Nino Segarra, pero Nino es un gran músico. Un gran cantante, compositor, canta, baila, todo que se aplaude. La verdad que cuando hablamos con Omar, yo a veces digo, Omar Alfano tiene tantos éxitos que él ha compuesto. O sea, increíble. Y lo mejor que tiene Omar es que para la época de los 90, voy a centrarme en eso, él escribía a todos los intérpretes principales de la época y ninguno se parecía al otro. Es decir, él me traía canciones a mí y me decía, esto es para ti. Y yo oí una canción de Tony Vega y era tremenda canción, pues yo sabía que no era para mí. La única canción que yo le reproché a Omar Alfano es una canción que se llama Amores como el nuestro, que le escribió para Jerry Rivera. Y yo se la reproché porque yo decía, es que eso es lo que yo hago todos los días. Ese es el tipo de música que yo hago todos los días. No porque se pareciera la canción a mí, el tema de la canción. Y hace poco Jerry tuvo la cortesía de invitarme a un concierto y me dijo, como tú siempre quisiste cantarla, cántala tú. Y yo la canté, por fin. Pero es la única canción. Todo lo demás, cuando él me decía, mira, le escribí esto a Luis Enrique, yo lo escuchaba y era Luis Enrique. No había problema con eso. Y eso es una virtud que tiene Omar. ¿Tú compones? O sea, tú... No, hijo, yo lo que hago son retazos de canciones. Yo hago un pedacito, se me llega una idea y siempre llamo a Juan José Hernández o llamo a Víctor Manuel o algunos de los muchachos amigos míos. Mira, se me ocurrió esta idea. Víctor García, llámate, hazle una letra a eso, un pedacito de letra o a un coro o a un estribillo, lo que llamamos el estribillo, que es lo que ustedes se aprenden y repiten. Eso lo he hecho. Pero nunca... yo escribí al principio, unas canciones que eran unas disparates de 14, 15 años. Como sonea, como improvisa, pues uno pensaría, ¿verdad? Es lo que me dicen la mayoría de los compositores, amigos míos. Pero yo le digo siempre lo mismo. No es lo mismo tú agarrar este tema y desarrollarlo que agarrar algo de cero y crear melodía, crear letras. Crear letras interesantes. Porque rimar cosas ahí a lo loco yo puedo hacerlo ahora mismo, pero no... Lo que te digo es cómo tú construyes una buena canción. Una vez que yo estaba en el Festival Mabo, Guaynabo, y estaba presentándose, por primera vez yo creo que era el disco de Charlie Cruz.
Y de momento está Charlie Cruz cantando, qué sé yo, y no había mucha gente, era más o menos, y de momento subiste tú a la tarima y subió Domingo Quiñones. Ah, caray. Y ustedes empezaron a soñar. Y todo yo, anda para el sirete, o sea, y ustedes tuvieron como 10 minutos. Oye, Domingo es excelente improvisador también. Que ponerse los pantalones. No, ustedes estaban, no, o sea, fue un espectáculo aquello, fue un espectáculo lo que ustedes hicieron allí. La verdad que quien no ha visto a Gilberto Santa Rosa soñar, tiene que verlo porque eso es fuera de este mundo. He ido bien con eso. No Eso puedo es negar chévere. que me ha ido bien. Y Perlito, te agradezco un montón que hayas sacado este rato para tener esta conversación. Oye, agradecido y qué bueno que tengamos estos espacios, ¿verdad? Porque en 1 hora y pico, 2 horas de show, uno puede expresar sus ideas y así la gente te va conociendo mejor. Así que te agradezco y espero que muchos años más de este proyecto. Si Dios lo permite. Y nosotros, a usted le gusta lo que está viendo aquí, usted dele like, suscríbase, comente, compártalo. Esto es La Diestra, este es el canal de Carlos Mercader, donde único ve a una leyenda como Gilberto Santa Rosa. Agradecido, nos vemos en el siguiente. Míralo.